Buenas tardes. Estamos en la cuarta sesión del Diplomado de Autorización en Publicidad Registral y el día de hoy vamos a ver casos de todos los temas que hemos tratado en esta segunda parte del diplomado. Primer caso práctico. Juan solicita un duplicado de tarjeta de identificación vehicular de su vehículo sobre el cual existe una anotación de robo. Pregunta: ¿procede la solicitud de duplicado de tarjeta? Habíamos explicado que cuando un vehículo tiene anotación de robo, esto no impide de que se pueda expedir el duplicado de tarjeta, debido a que existe una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros que señala que cuando una persona va a solicitar el reembolso del seguro por robo, es necesario de que el usuario, el solicitante, presente la tarjeta de propiedad del vehículo. Es por dicho motivo que en el reglamento del registro de propiedad vehicular y en la directiva que regula la atención de expedición de información registral que no forma parte del archivo registral que se les ha proporcionado, se señala expresamente que cuando un vehículo tiene afectación de robo, esto no impide otorgar el duplicado de tarjeta de identificación vehicular, a diferencia de que cuando se solicita un duplicado de orden de giro, que es un documento que sirve para tramitar las placas físicas del vehículo, a diferencia de otro tipo de solicitudes, como por ejemplo la regrabación de motor, cuando el vehículo tiene una afectación de robo, esto sí imposibilita la atención de la solicitud. Pero en el caso de duplicado de tarjeta, el hecho que el vehículo tenga una afectación de robo no impide de que se pueda expedir el duplicado de tarjeta del vehículo. Además, segunda parte del caso, Juan recuerda que al vehículo se le ha extraviado una placa física. ¿Qué cosa es una placa física? La placa física es la lata que se coloca en el vehículo, sea en la parte anterior o en la parte posterior, y que sirve o que tiene unos códigos alfanuméricos y que sirve para identificar al vehículo. Cuando a un vehículo, imaginemos que es un Volkswagen, tenemos acá un Volkswagen, la placa física viene en esta parte anterior y en esta parte posterior. Para circular es necesario de que tenga ambas placas. En el caso de que se caiga una de estas, que esta placa se pierde, en ese caso el usuario tiene que tramitar un duplicado de placas. El duplicado de placas antes se veía en el registro de propiedad vehicular, pero con la modificatoria, el duplicado de placas se tramita ante una entidad concesionaria que en Lima es la Asociación Automotriz del Perú. El único documento que se otorga en el registro de propiedad vehicular para efectos de poder tramitar placas es la orden de giro. Y la orden de giro se otorga en dos casos. El primer caso, cuando el vehículo es inmatriculado, quiere decir cuando es inscrito por primera vez, el registrador emite un documento llamado orden de giro que le sirve al usuario para poder efectuar el trámite ante la Asociación Automotriz a efectos de obtener las placas físicas del vehículo. El segundo caso de otorgamiento de orden de giro es cuando se emite el duplicado de esta orden de giro. No por vencimiento, porque la orden de giro no tiene un plazo de vencimiento o un plazo de caducidad,
sino en el caso de que la orden de giro es extraviada. Únicamente en ese caso se emite un duplicado de orden de giro y que sirve para tramitar las placas físicas del vehículo. Ahora, si Juan recuerda que al vehículo se le ha extraviado una placa física, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? ¿Acudir a registros públicos? No. Tiene que acudir a la entidad concesionaria, que es la Asociación Automotriz, para que en ese lugar pueda tramitar las placas físicas del vehículo. Únicamente en el caso de pérdida de orden de giro, Juan podría tramitar el duplicado de la orden de giro. Pero si se le ha caído la placa, el único caso es tramitar las placas físicas directamente ante la Asociación Automotriz. ¿Procede la solicitud de Juan? No, no procedería, porque Juan está solicitando un duplicado de placa y esa solicitud de duplicado de placa no procede. Procedería si Juan solicitara un duplicado de orden de giro, más no un duplicado de placa física. Y hemos visto los supuestos en que procede el duplicado de orden de giro, cuando ésta se ha extraviado. Antiguamente las órdenes de giro tenían un plazo de caducidad. Actualmente la directiva que les he señalado establece que las órdenes de giro no tienen plazo de caducidad. Segundo caso. Juan tiene un vehículo robado y a fin de realizar el cobro de la póliza de seguro por robo, la compañía aseguradora le solicita documentos que acrediten que el vehículo no tiene afectación alguna en el registro fiscal de ventas a plazos ni gravamen alguno. Este caso es muy frecuente. La pregunta es, ¿qué documento que brinda publicidad formal debe solicitar al registro de bienes muebles? La pregunta es, ¿qué documentos tiene que solicitar al registro de propiedad vehicular para poder acreditar que el vehículo no tiene ninguna afectación? ¿Qué documentos le pide generalmente el seguro? Le pide un documento donde conste que el vehículo no tiene gravamen alguno, no tiene antigua prenda vehicular, no tiene garantía mobiliaria inscrita, ni ninguna otra afectación. Y ese documento que se otorga en el registro jurídico de bienes se llama certificado registral vehicular. Antiguo certificado de gravamen. Antiguo certificado de gravamen. En este documento, como lo habíamos explicado en sesiones anteriores, viene indicada la placa del vehículo, las características del vehículo, quién es el titular registral, si tiene alguna afectación o algún gravamen. Y este documento, y además tiene que llevar la anotación de robo, la afectación de anotación de robo para efectos del pago de la póliza. Este documento lo que da es información del registro jurídico de bienes. Si necesitamos saber si existe alguna afectación en el registro fiscal de ventas a plazos, el documento que se debe solicitar al registro público es el certificado negativo del RMC. Del RMC, lo que comúnmente conocemos como Registro Mobiliario de Contratos. El certificado registral vehicular pertenece al Registro Jurídico de Bienes, Registro de Propiedad Vehicular. Otorga publicidad a lo inscrito en el Registro de Propiedad Vehicular. El certificado negativo del RMC otorga publicidad de lo contenido en el Registro Mobiliario de Contratos.
Como vimos en las clases pasadas, señalamos que cuando se creó el Registro Mobiliario de Contratos, RMC, incorporaron las antiguas prendas y lo contenido en el Registro Fiscal de Ventas a Plazos. Si deseamos obtener información de si el vehículo tiene alguna afectación en el ex Registro Fiscal de Ventas a Plazos, el documento que se debe solicitar es el certificado negativo del RMC, indicando la placa del vehículo. Con ambos documentos, certificado negativo del RMC y certificado registral vehicular, el usuario va a poder apersonarse ante la compañía aseguradora a efectos de que le puedan acreditar, a efectos de cobrar la póliza de seguro. Un tercer caso que también es frecuente, Giselle trabaja en el área de créditos. Giselle es una usuaria del registro público, ella trabaja en el área de créditos de una entidad financiera y a fin de otorgar un crédito al señor Mario González, quien señala ser propietario de una excavadora marca Caterpillar, solicita al registro de bienes muebles publicidad registral para saber quién es el titular registral de dicha excavadora. ¿Es procedente su solicitud? Habíamos visto en sesiones anteriores, a ver, ¿qué número es esto? ¿Dónde está? Habíamos visto cuando tratamos el registro de propiedad vehicular que en el registro de propiedad vehicular se inscriben vehículos automotores destinados a circular por la vía pública, mientras que ese tipo de vehículos, por ejemplo esta excavadora marca Caterpillar, que comúnmente se conoce como línea amarilla, no se inscribe en el registro de propiedad vehicular, no tienen una partida propia, pues cuya finalidad no está destinada a circular por la vía pública, sino simplemente para trabajos de excavación, de construcción u otros servicios. Este tipo de bienes se pueden otorgar en garantía mobiliaria y lo que se inscribe respecto de estos bienes son los contratos de garantía mobiliaria. Se inscribe en el registro mobiliario de contratos. En el registro mobiliario de contratos, como habíamos explicado antes, no se inscribe titularidad de propiedad, se inscribe titularidad de créditos. ¿Qué cosa es lo que nos estaba preguntando Giselle cuando solicita publicidad en el registro de bienes muebles? Nos pregunta titularidad de propiedad. Titularidad de propiedad respecto a un vehículo o una excavadora marca Caterpillar. ¿Procede otorgar publicidad respecto a la titularidad de propiedad de un vehículo marca Caterpillar? No procede. No procede, ¿por qué? Porque respecto a ese tipo de bienes únicamente procede otorgar publicidad de registro de las garantías que pudieran estar inscritas sobre ese bien. Entonces, Mario González, un señor que acude a un banco, a una entidad financiera, dice que tiene en propiedad una excavadora marca Caterpillar y a fin de obtener un crédito señala que lo puede otorgar en garantía. Ahora, Giselle, cuando solicita la información al registro de propiedad o registro de bienes muebles, pregunta quién es el titular registral. ¿Quién es el titular registral de dicha excavadora? Esa información no se la podemos otorgar. ¿Por qué? Porque no se escribe titularidades en propiedad respecto a ese tipo de bienes. Lo que sí le podemos indicar a través de un certificado positivo o un certificado negativo
del registro mobiliario de contratos es indicarle si ese bien, si esa excavadora marca Caterpillar, tiene alguna garantía mobiliaria. Y para eso es necesario que el usuario presente una solicitud de publicidad señalando los siguientes datos. Es necesario que nos señale el tipo de bien, excavadora, la marca, Caterpillar, el modelo, supongamos que es un modelo SX250, la serie, el número de serie, pongamos un número incierto, y el número de motor. Estos datos nos van a servir como un criterio de búsqueda para efectuar la búsqueda en los índices del registro mobiliario de contratos y verificar si ese bien tiene alguna garantía mobiliaria inscrita en el registro mobiliario de contratos. Otro criterio de búsqueda que nos pueden proporcionar, además de las características del bien, es el nombre del posible otorgante. ¿Cuál es el nombre del posible otorgante? Mario González. Entonces, cuando hagamos la búsqueda, vamos a utilizar estos dos criterios: los datos del bien y los datos del posible otorgante, el participante que actúa en calidad de otorgante, Mario González. En el certificado se va a señalar que tal persona tiene o no alguna garantía mobiliaria inscrita respecto a este bien. En el caso que se emita un certificado positivo, en el certificado positivo, además de estos dos datos, se va a señalar el número de la partida donde consta inscrito o donde consta inscrita la garantía mobiliaria. Generalmente es un número de 8 cifras. En el caso de un positivo. En el caso de un negativo, le vamos a decir al usuario que no existe ninguna garantía mobiliaria inscrita. Es este certificado que le va a servir al señor Juan González para apersonarse a la entidad financiera, o sea, donde Giselle trabaja, y poder solicitar el crédito que está buscando. Otro caso práctico. Andrés ha inscrito su vehículo por primera vez y luego de la inmatriculación, sabemos que esa inmatriculación es el acceso del bien por primera vez al registro, se le hace una entrega de una orden de giro. Ya hemos dicho que la orden de giro es el documento que sirve para tramitar las placas físicas del vehículo ante la entidad concesionaria y en el caso de Lima, la Asociación Automotriz del Perú. Deja pasar el tiempo, o sea, pasa el tiempo y tiene el vehículo guardado en una cochera. Estos casos se dan. Hay personas que compran vehículos, obtienen los documentos del vehículo, tienen la orden de giro para tramitar las placas, pero por algún motivo guardan el vehículo en una cochera y no transitan con el vehículo. Entonces tienen los documentos guardados, entre ellos la orden de giro, y por el transcurso del tiempo se extravía su orden de giro. ¿Qué cosa puede hacer Andrés? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer Andrés si se le ha extraviado la orden de giro? Solicita un duplicado de orden de giro. Solicita un duplicado de orden de giro. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un duplicado de una orden de giro? ¿Formulario notarial? No.
Habíamos explicado en el transcurso del módulo que el formulario del Colegio de Notarios, que es un formulario que le otorga cada colegio de notarios a los notarios para que realicen solicitudes de duplicado de tarjeta o cambios de característica ante los registros públicos, se utilizan única y exclusivamente para el caso de duplicados de tarjeta. En el caso de los duplicados de orden de giro, basta que la solicitud la haga el usuario en un documento que no sea necesariamente un formulario del Colegio de Notarios y que su firma sea certificada o bien por un notario público o bien por un fedatario de la institución, o sea, un fedatario SUNARP. Dicha solicitud se presenta conjuntamente con un formulario de solicitud de publicidad registral que se expende en la misma SUNARP. Ese documento va acompañado de un documento de verificación biométrica que lo pide el cajero al momento de que ingresa el documento y además se paga la tasa registral respectiva. Ojo, es únicamente el titular con derecho inscrito quien se puede solicitar el duplicado de orden de giro. Si lo hace un tercero, ese tercero tiene que actuar con una carta poder con firma certificada por notario o certificada por fedatario de la institución. Es necesario que que se pueda expedir el duplicado de orden de giro que el vehículo no tenga afectación de robo alguna, ni exista un título pendiente incompatible. En este caso, ¿cuál sería un título pendiente incompatible? Un título pendiente incompatible sería, por ejemplo, un título de transferencia de propiedad. Imaginemos que Andrés solicita el duplicado de la orden de giro el día 7 de junio. Pero cuando el abogado certificador va a expedir el duplicado de orden de giro y verifica títulos pendientes, verifica que existe una solicitud de transferencia de propiedad. Una solicitud de transferencia de propiedad que se ha presentado el día 6 de junio. La existencia de ese título pendiente, solicitud de transferencia de propiedad de fecha 6 de junio, sería un título pendiente incompatible. ¿Por qué? Porque en caso de inscribirse este título, a fecha 6 de junio, como los asientos de presentación, los asientos se retrotraen a la fecha de presentación, al día 6 de junio ya Andrés habría dejado de ser titular registral, ¿no? Y el día 7, que él solicita el duplicado, ya no sería titular registral. Entonces, en estos casos, se observa la solicitud y se le señala que por título pendiente incompatible se observa hasta que este título sea inscrito o sea tachado. Queda pendiente de calificación, pero se emite la observación. A ver, otro caso. José solicita copia literal de título archivado de contrato de prenda vehicular. Es un caso real. Imaginemos que existe una prenda vehicular que está inscrita sobre un vehículo, o sea, antes de la vigencia del registro mobiliario de contratos, existían afectaciones, o sea, las prendas, cuando recaía sobre un vehículo se llamaba prenda vehicular, ¿no? Y esas prendas vehiculares se inscribían en el registro de propiedad vehicular en la partida del vehículo. Muchas veces los usuarios cancelaban las deudas o los créditos con las entidades que les hacían el préstamo y con las cuales constituían la prenda,
pero en el registro no se dejaba constancia de ello, o sea, no se cancelaba la prenda. Entonces muchas veces la entidad financiera, a fin de emitir un documento de cancelación de garantía, solicitaba a los usuarios que le faciliten la copia del contrato de prenda vehicular. Muchas veces el contrato no lo tenían en su poder y tenían que ir al archivo de registros públicos a solicitar la copia literal del título archivado. Es un caso común. José solicita la copia literal del título archivado del contrato de prenda vehicular de su vehículo, ante lo cual el abogado certificador le señala que este contrato no se ubica en el sobre amarillo del vehículo. ¿Qué son los sobres amarillos? Los sobres amarillos son aquellos sobres que fueron trasladados del Ministerio de Transportes y contenían documentación que había sido utilizada para la anotación de inscripciones. En este caso es muy común encontrar en sobres amarillos contratos de prendas vehiculares que se han registrado ya hace mucho tiempo. Cuando el abogado certificador o el certificador, en este caso porque estamos hablando de una copia literal, solicita el sobre amarillo al archivo y verifica que dentro del sobre no está el contrato, lo que hace normalmente es enviar un memorándum a archivo a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva. Si el jefe de archivo le manifiesta de que es un documento que no se ubica, en ese caso lo que hace el certificador es solicitar la reconstrucción de título archivado ante la unidad registral. ¿Y qué documento le otorga al usuario? ¿Qué documento le otorgaría a José? Una esquela de observación indicando que está siendo denegada su solicitud porque el contrato no ha sido ubicado y se ha enviado a reconstrucción a la unidad registral. Es un caso de denegatoria de solicitud. Por un procedimiento de reconstrucción. ¿Qué sucede? ¿Concluye el procedimiento de publicidad formal o se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación? Cuando vimos procedimiento de publicidad, señalamos que el procedimiento de publicidad tiene características propias que lo diferencian del procedimiento registral. Ambos son procedimientos administrativos. Tienen características comunes a los procedimientos administrativos, pero el procedimiento registral y el procedimiento de publicidad registral tienen características diferentes y tienen finalidades diferentes. Dijimos que el procedimiento de publicidad registral, al igual que el procedimiento, este es el procedimiento de publicidad registral, al igual que el procedimiento de inscripción de procedimiento registral, se inician a solicitud de parte, o sea, no son de oficio. Los dos se inician a solicitud de parte. La finalidad del procedimiento de publicidad registral es la expedición de publicidad formal, mientras que la finalidad del procedimiento registral es la inscripción de un título. Tienen finalidades diferentes. Los plazos de duración son diferentes. El procedimiento registral tiene un plazo de duración de 35 días, que pueden ser prorrogables, por ejemplo, en los casos de reconstrucción. Cuando el registrador está calificando un título y verifica que debe efectuarse la reconstrucción de un título archivado, ese motivo es un motivo o es un supuesto de suspensión de plazo de vigencia del asiento de presentación, según lo establecido en el Reglamento General de los Registros Públicos. Suspensión de plazo de vigencia y prórroga.
prórroga de plazo. Se prorroga el plazo. Ya no son 35 días, sino que como se suspende el plazo de vigencia, se prorroga el plazo del título. En el caso de procedimiento de publicidad registral, el plazo de vigencia es de 30 días. Y en el caso que se presente un procedimiento de reconstrucción, no se suspende el plazo de vigencia y no se prorroga el plazo. Tiene un efecto diferente. En este caso, el certificador de publicidad lo que hace es denegar la solicitud. Y la denegatoria es una causal de conclusión del procedimiento. Concluye el procedimiento de publicidad registral, pero se inicia un procedimiento de reconstrucción ante la unidad registral. Entonces, la pregunta era, concluye ante un caso de un contrato de prenda que no ha sido ubicado en un sobre amarillo y se ha solicitado a la unidad registral el procedimiento de reconstrucción, la pregunta es, ¿concluye el procedimiento de publicidad formal o se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación? En el caso del procedimiento de publicidad registral, concluye el procedimiento de publicidad formal. Si estuviéramos ante un supuesto de procedimiento registral cuya finalidad es la inscripción de un título, en ese caso sí se suspendería el plazo de vigencia del asiento de presentación. Pero estamos hablando de un procedimiento de publicidad porque lo que se está solicitando es la copia literal de un título archivado. En ese caso, como el motivo es se pide la reconstrucción del título en vista de que este contrato no ha sido ubicado, en ese caso, al momento de solicitar la reconstrucción del título, lo que hace el certificador es denegar la solicitud y la denegatoria es causal de conclusión del procedimiento. Otro caso, Martín ha solicitado la inscripción del cambio de tipo de uso de su vehículo ante el registro de propiedad vehicular. Cuando iniciamos el tema del registro de propiedad vehicular, señalamos cuáles son los actos inscribibles en el registro de propiedad vehicular. Y ahí señalamos que el tipo de uso, el cambio de tipo de uso, es un acto inscribible. O sea, lo califica un registrador y en el caso de que evalúe su procedencia, inscribe un asiento en un asiento de la partida del vehículo, inscribe el tipo de uso del vehículo. Entonces, Martín ha solicitado la inscripción del cambio de tipo de uso de su vehículo ante el registro de propiedad vehicular. Luego de ello, luego de que se ha inscrito, solicita un duplicado de tarjeta de su vehículo y en la tarjeta no figura el tipo de uso. Martín acude donde usted, quien es su abogado, y le pregunta: ¿procede presentar un reclamo para que se incorpore el tipo de uso de su vehículo en la tarjeta de propiedad? Procede. Si él ha solicitado un cambio de tipo de uso, procede que en su tarjeta de propiedad, mal llamada tarjeta de propiedad porque es una tarjeta de identificación vehicular, porque en la tarjeta de identificación vehicular no consta el nombre del titular registral, sino únicamente las características del vehículo, o sea, por eso se llama tarjeta de identificación vehicular. Es posible que en la tarjeta de identificación vehicular se inscriba el tipo de uso del vehículo. Cuando señalamos cuáles eran los contenidos de la tarjeta de identificación vehicular, establecimos que el tipo de uso no es un dato que deba figurar en la tarjeta de identificación vehicular. Por acá debe estar. Este es RMC.
Contenido de la tarjeta de identificación vehicular. En la tarjeta de identificación vehicular se encuentra la sede de la oficina y zona registral, el número de la partida registral, el número de placa, la placa actual, y si tuviera una placa antigua también consta la placa antigua, el número de la declaración única de aduanas, lo que se llamaba antiguamente póliza de importación, que es el número del documento con el cual se incorpora el vehículo al país, el número de título y fecha que da mérito a la emisión, la condición del vehículo, si es original, reacondicionado o reparado, la vigencia de internamiento temporal, la categoría y clase del vehículo, la marca, el año de fabricación, el año del modelo, el modelo, la versión, el tipo de combustible, también es un dato que va en la tarjeta de propiedad, la carrocería, el número de ejes, la fórmula rodante, el color, el número de motor, el número de cilindros, número de serie, código VIN, número de ruedas, pasajeros, asientos, peso neto, carga útil, peso bruto, longitud, altura, ancho, potencia de motor y cilindrada. En la tarjeta de identificación vehicular no figura el tipo de uso. No figura el tipo de uso. Si un usuario desea saber cuál es el tipo de uso del vehículo, desea obtener esa información, lo que puede hacer es solicitar una boleta informativa o un certificado registral vehicular. En el certificado registral vehicular o en la boleta informativa sí viene la información del tipo de uso del vehículo. Y estos documentos sí otorgan publicidad registral. ¿Dónde están? Por ejemplo, esta es una boleta informativa. En la boleta informativa se señala acá, debajo de la placa se señala el tipo de uso del vehículo. En esta parte de acá, además de todas las características del vehículo. No lleva firma de certificador o abogado certificador porque es un documento de publicidad simple. Y el certificado registral vehicular, como habíamos explicado, tiene el mismo contenido que la boleta informativa, con la diferencia de que el certificado registral vehicular sí lleva firma de abogado certificador. Y es un certificado compendioso. Ya, la pregunta era, ¿procede presentar un reclamo para que se incorpore el tipo de uso de su vehículo en la tarjeta de propiedad? No, no procede. No procede presentar un reclamo para que se incorpore el tipo de uso de su vehículo en la tarjeta de propiedad, porque este es un dato que no se incorpora en la tarjeta de identificación vehicular o tarjeta de propiedad. Este dato se puede obtener solicitando una boleta informativa o un certificado registral vehicular. Siguiente caso. Lucía quiere comprar un vehículo del año 2014. Ella sabe que tiene 2 años de antigüedad. Antes de comprarlo, le pide a su mecánico que realice una revisión del vehículo a fin de verificar sus condiciones de operatividad. El mecánico le dice que el vehículo tiene la estructura sumamente deteriorada, ante lo cual Alicia, que es la vendedora, le dice que ella ha sido la única propietaria del vehículo y solo ha transitado por la ciudad. ¿Qué documento que brinde publicidad registral puede pedir Lucía a fin de verificar que lo que le está diciendo Alicia es cierto? Alicia le está diciendo, no es posible, no es cierto lo que dice tu mecánico, yo el vehículo lo he utilizado únicamente en la ciudad, no le he dado un mal uso a efectos de que esté deteriorado
y yo he sido la única titular registral del vehículo. O sea, yo soy la única propietaria desde el momento que se importó el vehículo nuevo de paquete. ¿Qué puede hacer Lucía para verificar si lo que le está diciendo Alicia es cierto? Puede acudir a los registros públicos y solicitar un récord de propietarios o un historial de dominio del vehículo. El récord de propietarios o historial de dominio del vehículo es un documento de publicidad registral que recientemente ha sido incorporado a través de del Reglamento de Publicidad Registral. En ese documento se señala cuántos propietarios ha tenido un vehículo desde la primera inscripción hasta la actualidad, la fecha de adquisición y el número de título con el cual se inscribió el título que dio origen a la transferencia. O sea, ¿qué puede hacer Lucía? Puede acudir a los registros públicos y solicitar un récord de propietarios o un certificado de historial de dominio del vehículo. Para eso es necesario únicamente señalar la placa del vehículo y efectuar el pago de la tasa registral respectiva. Otro caso práctico. La señora Mercedes se encuentra en calidad de demandante en un proceso de alimentos a su esposo y ha tenido conocimiento que él ha comprado vehículos a su nombre sin haberle participado de la compra. Los mismos que ha transferido a nombre de una tercera persona con la finalidad de no ser embargado. Estos casos son reales, o sea, son casos que comúnmente se ven en los registros públicos. O sea, una persona o una señora que acude donde un abogado de registros y señala que su esposo no pasa alimentos, ha tenido que iniciar un proceso de alimentos a fin de que obtener algo de dinero para mantener a sus hijos, y bueno, sabía de que el esposo tenía una flota de vehículos, que se dedicaba, no sé, a hacer taxi con esos vehículos, no solamente él, sino que tenía varias personas que trabajaban para él, pero por ahí se da con la sorpresa que ahora ya los vehículos no están a nombre de su esposo, ¿no? Sino que lo ha transferido a un tercero a fin de que estos vehículos no puedan ser embargados dentro del procedimiento por alimentos que ella está llevando. Entonces, la señora Mercedes se acerca y dice: ¿qué documento de publicidad registral puedo solicitar a fin de verificar que estos vehículos pertenecían a mi esposo? Un certificado histórico, pero por propietario. No sería un récord de propietarios, como vimos en el caso anterior. El récord de propietarios, simplemente lo que se señalaba era la placa del vehículo, o sea, se hacía búsqueda por vehículo, la placa del vehículo y la lista de todos los propietarios que había tenido el vehículo. En este caso no. En este caso se señala el nombre de la persona, que es el esposo de Mercedes, y la lista de todos los vehículos que han estado a nombre de este señor. Que han estado a nombre de este señor, no que están a nombre de este señor. Porque si queremos saber una lista de todos los vehículos que están a nombre de este señor, pedimos un certificado positivo de propiedad. Ella quiere saber cuáles son los vehículos que han estado tiempo pasado a nombre de este señor. Sería un historial por persona, un certificado de historial por persona, que también es un documento de publicidad nuevo que recientemente ha sido incorporado en el Reglamento de Publicidad Registral. Otro caso. La señora Patricia necesita un documento donde se indique que no tiene vehículo registrado a su nombre, a fin de presentarlo al área de servicio social de la universidad particular donde estudia su hija. ¿Qué documento que brinde publicidad registral debe solicitar? Este caso es muy común también en los registros públicos cuando los usuarios solicitan búsquedas. Generalmente se da en los meses de marzo, que son épocas de ingreso a las universidades particulares, en marzo y en julio, en agosto, marzo, julio, agosto. ¿Qué cosas solicitan generalmente? Son búsquedas de índice.
En esas búsquedas de índice, lo que se hace es señalar, señalando el nombre de la persona, supongamos que la señora se llama Patricia Sánchez, ¿tiene registrado o no vehículos a su nombre? Las búsquedas de índices son documentos de publicidad simple, no llevan firma de abogado certificador, pero son los documentos que normalmente se solicita el Departamento de Servicio Social de las universidades particulares a efectos de efectuar las recategorizaciones de los alumnos. O sea, quieren saber el poder adquisitivo que tienen los alumnos y los padres de los alumnos, quienes van a pagar las boletas o las pensiones de estudio, y lo que requieren es una boleta informativa donde se señale si una persona tiene registrados vehículos a su nombre o no. Generalmente piden búsquedas a nombre de los padres y a nombre de los estudiantes, o sea, a nombre de los hijos, a nivel nacional. O sea, quieren saber si tienen vehículos registrados a su nombre a nivel nacional. Las búsquedas a nivel nacional. Generalmente es eso. Ahora, en estos casos, para hacer las búsquedas, generalmente solicitamos a los usuarios que además de su nombre, nos señalen el número de su DNI, Documento Nacional de Identidad. ¿A efectos de qué? A efectos de efectuar la búsqueda en la RENIEC, búsqueda en el Registro Nacional de Estado Civil. El artículo 25 del Código Civil señala que el nombre de la persona es aquel que se encuentra registrado en el Registro Nacional de Identidad. En el Perú, RENIEC, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Cuando la señora Patricia nos señala un número de documento de identidad, supongamos que es este número al azar, 368, lo que hacemos normalmente es hacer la búsqueda en RENIEC y verificar el nombre completo de esta persona a efectos de indicar ese nombre, sea en la búsqueda, que es un documento de publicidad simple, o en todo caso en un certificado positivo o certificado negativo de propiedad. Esto sí es publicidad certificada. Publicidad certificada, y esto es búsqueda, es publicidad simple. El documento que normalmente nos requieren son los documentos de publicidad simple para estos casos. Pero también se puede, a solicitud del usuario, otorgar certificados positivos o negativos de publicidad certificada. La señora Patricia necesita un documento donde se indique que no tiene vehículo registrado a su nombre, a fin de presentarlo al área de servicio social de la universidad particular donde estudia su hija. ¿Qué documento que brinde publicidad registral debe solicitar? Comúnmente lo que solicitan son las búsquedas de índice a nivel nacional. Y para ello es necesario que nos indique el número de su DNI a fin de verificar cómo corre inscrito el nombre de la persona en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y colocar ese nombre en el documento de publicidad. Otro caso práctico: una empresa dedicada al rubro de venta de vehículos necesita hacer un estudio de mercado para saber cuántos vehículos de marca X, modelo Y, año Z, se inscribieron en el registro de propiedad vehicular en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. ¿Qué tipo de publicidad registral debe solicitar? Pregunta: ¿qué tipo de publicidad registral debe solicitar? Existe un tipo de publicidad que se llama publicidad masiva. Publicidad masiva. La publicidad masiva es un tipo de publicidad que se otorga a través de imágenes
a través de datos estructurados y se da información de tipo estadístico, que es prácticamente lo que nos están pidiendo acá. Quieren el número de vehículos con tales características, marca X, modelo Y, año Z, que nos van a servir de criterios de búsqueda, que se inscribieron en un periodo determinado, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015. ¿A efectos de qué? A efectos de, me imagino, hacer un estudio de mercado y saber cuántos vehículos con tales características se vendieron y fueron inmatriculados en los registros públicos durante ese periodo de tiempo. En este tipo de información no se individualiza al vehículo, sino la información es de tipo estadística y la información que se da simplemente son imágenes de los datos estructurados. Lo otorga el área de informática y es entregada por el certificador de publicidad. Puede ser entregado en un documento escrito, usando papel, o también a través de discos ópticos o USBs. Este tipo de publicidad masiva está regulado en la directiva que regula la atención de expedición de información registral que no forma parte del archivo registral. Es un poco extraño que haya sido regulado en esta directiva porque, bueno, es publicidad. Es publicidad porque se está otorgando información de lo contenido en el archivo registral. El tema un poco controversial para que haya sido incluido dentro de la directiva y no dentro del reglamento de publicidad como un documento de publicidad formal, es que el abogado certificador que certifica dicha publicidad no puede verificar si lo contenido en esta información que se está dando al usuario es fiel o corresponde a lo que contiene el archivo registral. ¿Por qué? Porque esa información lo elabora del área informática. Entonces, quien debería certificar esa información sería un ingeniero informático, pero actualmente no existe esa posibilidad. Probablemente a futuro se verá el tema de esa regulación, pero actualmente la publicidad masiva es como se las estoy explicando, o sea, se da esa información de tipo estadístico a través de imágenes, de bases estructuradas, a través de un disco óptico, no se individualiza el vehículo, sino únicamente se da de tipo estadístico, la información de tipo estadística, que sirve probablemente para hacer estudios de mercado. Lo entrega un certificador de publicidad, pero quien elabora la información es un ingeniero informático, ¿no?, a través de los datos que se le ha proporcionado y que lo obtiene de la base de datos del registro público. Otro caso práctico: el señor Francisco ha realizado el cambio de motor de su vehículo. Ese es un caso también bastante común, porque el que tenía se deterioró. O sea, van a registros públicos y dicen: el motor de mi vehículo se ha quemado, entonces he tenido que realizar el cambio de motor de mi vehículo. El cambio de motor del vehículo es un cambio de características y es un acto inscribible en el registro de propiedad vehicular. Muchas veces cuando se realiza compra de motor, estos motores no tienen ninguna numeración. O sea, ha pasado de que hay personas que compran motores y esos motores no tienen numeración alguna. Entonces va el usuario al registro público y solicita que quiere grabar el antiguo número de su motor al nuevo motor, ¿no? Y le pregunta a usted como abogado: ¿qué procedimiento debo realizar? ¿Qué le manifiesta a usted? ¿Procede o no procede grabar el antiguo número de motor al nuevo número de motor que lo he comprado sin número? ¿Procedería la regrabación de motor en este caso? No procede. No procede la regrabación de motor
del antiguo número al nuevo. No procede. En ningún caso procede. Cuando se habla de regrabación, lo que él quiere hacer es grabar. El trámite que se hace en registros públicos se llama regrabación de motor. No es un acto de publicidad propiamente, es un acto administrativo vinculado al Sistema Nacional de Transportes, se llama regrabación de motor. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el antiguo número de motor es nuevamente regrabado en el mismo motor, no en uno nuevo. Para ello se solicita a la DIRPROVE en Lima, Dirección Policial de Robo de Vehículos, que emita un certificado de identificación de vehículo, donde a través de ellos hacen una pericia, donde a través de unos líquidos que echan sobre el motor, verifican cuál ha sido el número de motor de este bien mueble y señalan esa información en el certificado de identificación que ellos emiten, certificado de identificación de DIRPROVE. Y con ese certificado acuden al registro público a solicitar el documento que ordene la regrabación de motor. O sea, indicar el mismo número de motor sobre el mismo motor, no sobre uno nuevo. La grabación de motor está prohibida, así como la asignación de nuevo número de motor también está prohibida. O sea, eso no está permitido. ¿Y qué documentos debe presentar el usuario para solicitar la regrabación de motor? Debe presentar la solicitud que le otorga el registro público, que se llama solicitud de publicidad registral, una solicitud en hoja simple donde el titular registral solicita la regrabación, solicitud que tiene que ser firmada y certificada por notario o por fedatario de la institución, y el certificado de identificación de la DIRPROVE. En Lima es DIRPROVE, en provincia son otras entidades las que realizan este tipo de certificación, como por ejemplo la CEPROVE, en provincia, CEPROVE, y el pago de la tasa registral respectiva. Con la nueva directiva de información contenida en el archivo registral, que son los procedimientos administrativos vinculados al Sistema Nacional de Transportes, que estaba regulado antes en el registro de propiedad vehicular, se pide además que las solicitudes que se presenten deben contener un certificado biométrico, un certificado de identificación biométrica. Ese certificado de identificación biométrica es obligación del cajero adjuntar a las solicitudes. Entonces, adjuntan ese certificado de identificación biométrica más el pago de la tasa registral respectiva. Con ese documento que otorga el certificador, que es un documento de regrabación, el usuario va a poder acudir a una entidad autorizada para que se realice la regrabación del motor en el mismo motor que tenía el número, no en uno nuevo. A ver, otro caso. A ver. A fin de obtener un duplicado de tarjeta de identificación vehicular, Juanita otorga poder a Roxana para que en su nombre y representación la solicite ante el registro de propiedad vehicular. El poder consta en una carta poder, es lo que se establece en el reglamento. O sea, cuando una persona solicita un duplicado de tarjeta, es necesario que sea el titular registral, únicamente el titular registral con derecho inscrito, quien solicita el duplicado de tarjeta. Si lo hace un tercero, este tercero debe actuar con una carta poder con firma certificada por notario público.
El poder consta en una carta poder y la firma de Juanita es certificada por un fedatario de la institución. Ha sucedido que el fedatario de la institución certifica la carta poder. ¿Procede la formalidad? ¿Procede que el fedatario de la institución certifique la firma de Juanita? No procede. ¿Por qué no procede? Porque en el caso de duplicado de tarjeta, que es el supuesto que estamos hablando, únicamente la carta poder y la solicitud de duplicado de tarjeta tiene que ser firmada y certificada, bueno, tiene que ser certificada, la firma tiene que ir certificada por notario público. En el caso de canje voluntario de duplicado de orden de giro, sí procede que la solicitud sea firmada, ¿no?, por el titular y dicha firma sea certificada por fedatario de la institución. Pero para caso de duplicado de tarjeta sí es necesario que tanto la solicitud como la carta poder sea firmada y certificada, la firma sea certificada por notario público. Lo vimos acá cuando hicimos las similitudes y las igualdades y las similitudes de este tipo de procedimientos. Señalamos cuáles son las formalidades. En el caso de duplicado de tarjeta, la carta poder del apoderado requiere firma certificada por notario público. Esto es lo que dijimos. Firma certificada por notario público. Requiere el documento biométrico porque así lo establece la directiva. Y además no puede solicitar más de un ejemplar. En el caso de canje voluntario, la carta poder del apoderado requiere firma certificada por notario o por fedatario y requiere documento biométrico y además no se va a atender más de un ejemplar. Y en el caso de duplicado de orden de giro, que es otra solicitud vinculada, otro tipo de trámite administrativo o procedimiento administrativo vinculado al Sistema Nacional de Transportes, la carta poder del apoderado requiere firma certificada por notario o por fedatario y requiere además un documento biométrico y no más de un ejemplar. O sea, como estamos viendo, tanto para canje voluntario como para duplicado de tarjeta, la firma de la carta poder puede estar certificada por fedatario o por notario. Pero en el caso de duplicado de tarjeta, única y exclusivamente la certificación de la firma tiene que ser por notario, tanto para la carta poder como para la solicitud. La firma de la solicitud solo tiene que ser certificada por notario público. En cambio, en el caso de cambio voluntario, la firma de la solicitud puede ser certificada por notario o por fedatario, al igual que para el caso de duplicado de orden de giro. La firma de la solicitud puede ser certificada por notario o por fedatario. Entonces, ¿qué le respondemos a Juanita? Juanita nos dice, yo quería que una tercera persona realice el trámite porque yo no podía personarme a los registros públicos. Solamente fui a la notaría, llené el formulario del Colegio de Notarios, pero yo no me podía personar a registro vehicular para solicitar el duplicado, entonces le encargué a un tercero que haga el trámite, firmé el documento y la certificación de mi firma se hizo ante fedatario de la institución. ¿Procede? Esa es la formalidad. No procede. No procede y lamentablemente no procede y se observa la solicitud. ¿Dónde está el caso de Juanita? A ver, acá está.
fin de obtener un duplicado de tarjeta de identificación vehicular, Juanita otorga poder a Roxana para que en su nombre y representación la solicite ante el registro de propiedad vehicular. El poder consta en una carta poder y la firma de Juanita es certificada por fedatario de la institución. ¿Procede o no procede la formalidad? No, no procede la formalidad. No procede la formalidad porque únicamente la firma tiene que estar certificada por notario público para este supuesto. Mónica solicita el duplicado de orden de giro ante el registro de propiedad vehicular el día 7 de junio a las 9 de la mañana. Pero a las 8:58 del mismo día, el presentante de la notaría, donde realizó la transferencia de propiedad del vehículo a favor de Fernando, presenta el acta notarial de transferencia. ¿Procede la solicitud de Mónica? ¿Procede la solicitud de Mónica? Es la pregunta. Mónica solicita el duplicado de orden de giro el día 7 de junio a las 9 de la mañana. Duplicado, Mónica solicita el duplicado de orden de giro. Pero el mismo día, a las 8:58, o sea, el mismo día, a las 8:58, el presentante de la notaría, donde Mónica le realizó la transferencia a favor de Fernando, presenta el título de transferencia de propiedad, presenta el acta, ¿no? El acta donde figura la transferencia, título de transferencia. Al momento de que el abogado certificador revisa la solicitud de Mónica, que ingresó a las 9 de la mañana, y hace la búsqueda de títulos pendientes, salta esta información. Salta la solicitud de transferencia de propiedad a favor de Fernando, que ha sido ingresado con 2 minutos de diferencia. Esto ingresó a las 8:58, el título y la solicitud ingresó a las 9 de la mañana. Sería un título pendiente incompatible. ¿Por qué título pendiente incompatible? Porque en el supuesto de que se inscriba esta transferencia, el asiento se retrotrae a la fecha de presentación y esto sería titular Fernando desde el día 7 de junio, desde las 8:58, y Mónica ya dejaría de ser titular registral a las 9 de la mañana del mismo día. Entonces, no se cumpliría con el requisito de que únicamente el titular registral con derecho inscrito puede solicitar el duplicado de orden de giro, porque Mónica ya no sería titular registral a esta fecha. Entonces, no procede la solicitud de Mónica porque existe un título pendiente incompatible hasta que ese título sea inscrito o tachado. Hasta que el título pendiente incompatible sea inscrito o tachado. A ver, otro caso. Giselle, quien trabaja en una entidad financiera, le envía un documento de consulta a usted, quien es su abogado, y le expresa que ha revisado su código civil y ha ubicado que una marca es un bien mueble. La marca es un bien mueble y desea obtener información sobre las garantías mobiliarias que pudieran pesar sobre esa marca y sobre la titularidad en propiedad de dicha marca. Le pregunta si debe acudir al registro de bienes muebles. ¿Dónde puede obtener información Giselle sobre las garantías mobiliarias que puedan pesar sobre esta marca y sobre la titularidad de esta marca? Si bien una marca es un bien mueble, conforme lo establece el Código Civil y conforme Giselle lo ha verificado, las garantías mobiliarias que se pudieran inscribir sobre las marcas no se inscriben en el registro de bienes muebles, se inscriben en el INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de Competencia de la Propiedad Intelectual.
En Indecopi se escriben las garantías mobiliarias que puedan pesar sobre marcas y también sobre las propiedades, la propiedad o la titularidad en propiedad que pueda tener la misma. Entonces la pregunta es, ¿dónde debo acudir? ¿Al registro de bienes muebles, a registros públicos? No, debe acudir al Indecopi. En Indecopi puede obtener esa información, no en registros públicos, no en el registro de bienes muebles de la SUNAR. Otro caso, el señor Pedro, quien tiene una plantación de vid en la provincia de Ica, desea obtener un préstamo de una entidad financiera y le consulta a usted de qué modo puede acreditar que sobre las cosechas de vid de su chacra no corre inscrita garantía mobiliaria alguna. A ver, una plantación de vid ¿es un bien mueble? Las plantaciones son bienes muebles. En base a esta plantación de vid que tiene el señor Pedro, quiere obtener un crédito de una entidad financiera. Entonces, ¿cómo puede o qué documento le puede llevar el señor Pedro a la entidad financiera a fin de acreditar que sobre estas cosechas no corre inscrita ninguna garantía mobiliaria alguna? Habíamos explicado que para casos de bienes muebles, estos pueden ser identificados por el tipo de bien, la marca, el modelo, la serie, el motor. Son bienes muebles determinados o determinables. Para casos de bienes genéricos, ¿no? Como por ejemplo estos bienes fungibles, como son las vid o las plantaciones de vid, las búsquedas no las podemos hacer por bienes, sino únicamente por nombre de otorgante o constituyente de la garantía. En este caso, la búsqueda para saber si este señor ha constituido alguna garantía sobre su cosecha, la haríamos por nombre de otorgante. O sea, sería participante otorgante. Entonces el señor lo que tiene que hacer es señalar su nombre completo. Supongamos que es el señor Pedro Domínguez López. El señor nos señala el nombre y con el nombre de este señor realizamos la búsqueda en el registro, en el índice del registro mobiliario de contratos a fin de verificar si tiene alguna garantía inscrita. Supongamos que tiene varias garantías, tiene varias partidas, varias garantías mobiliarias inscritas, pero al momento de realizar la solicitud, el señor Pedro nos refirió específicamente a la plantación de vid. Lo que hace el abogado certificador es verificar partida por partida para ver cuál es el bien o cuáles han sido los bienes otorgados en garantía, ver si en alguna de esas partidas está la garantía inscrita, donde el objeto de garantía sea la plantación de vid. Generalmente cuando se otorgan en garantía bienes como plantaciones o cosechas o bienes futuros, hablamos de bienes futuros, cuando se constituye la garantía mobiliaria, toman una denominación, se llama garantía mobiliaria preconstituida. Y cuando el certificador de publicidad señala que la garantía mobiliaria es preconstituida, debe señalar además en el certificado el motivo por el cual está siendo preconstituida. En este caso estamos hablando de bienes futuros. Entonces, la pregunta es, ¿de qué modo puede acreditar que sobre las cosechas de vid de su chacra no corre inscrita garantía mobiliaria alguna? Lo que puede llevar el señor Pedro a la entidad financiera es un certificado negativo del registro mobiliario de contratos, del RMC. En ese certificado negativo vamos a señalar que el señor Pedro Domínguez López, ¿no?, como otorgante de la garantía,
no ha otorgado ninguna garantía mobiliaria sobre dicha cosecha. Entonces sería un negativo del RMC donde el señor Pedro Domínguez no ha otorgado garantía mobiliaria. Entonces la búsqueda se hace por nombre de participante. Señalamos que este señor no ha otorgado ninguna garantía mobiliaria sobre las cosechas. Simplemente la información va de esa manera. Pedro Domínguez no ha otorgado, o sea, no actúa en calidad de participante otorgante en alguna garantía mobiliaria donde el objeto de garantía sean las cosechas de dicha plantación. Y esa información se brinda a través de un certificado negativo del RMC que va a servir al señor para solicitar su crédito ante la entidad financiera. Otro caso práctico. A ver. Vamos a tener que llamar a Silvia. Esto en la farmacia que está al costado. Gracias. Silvia. Mira, se han desactivado las diapositivas. Dice activar Windows. Sí, por favor. Se desactivó la imagen. Ahí estoy. Sí, ya, gracias. A ver. FIMI tiene un bien mueble que tiene marca y modelo, pero no tiene el número de motor ni el número de serie. Le pregunta a usted, ¿qué criterio adicional puede brindar para que se realice la búsqueda en el índice del registro mobiliario de contratos a efectos de verificar si corre inscrita garantía mobiliaria sobre dicho bien? Como habíamos explicado en el caso anterior, en el caso de que un bien genérico al cual no se le puede identificar concretamente por número de serie o número de motor, si no tiene datos genéricos como una marca o un modelo, o sea, eso no impide que el hecho que sea un bien genérico no impide de que ese dicho bien pueda ser objeto de garantía mobiliaria. Y al momento de otorgar la publicidad, si bien no tenemos los datos completos del bien, se puede efectuar la búsqueda por nombre de posible otorgante de la garantía. En este caso, si FIMI quiere obtener información sobre si ese bien, ¿no?, que ella tiene, existe alguna garantía mobiliaria, entonces lo que nos tiene que proporcionar es el nombre del participante que actúa en calidad de otorgante. Similar al caso anterior, nos señala el nombre completo del participante
Vamos que sea Fimi Rodríguez Sánchez. Entonces ella nos señala el nombre completo, con el número de su DNI para verificar su nombre en RENIEC, y nos pide adicionalmente que en el certificado indiquemos o relacionemos su nombre, que es un criterio de búsqueda, con el bien. Un tipo de bien del cual solamente tiene marca y modelo. Cuando hacemos la búsqueda, verificamos todas las garantías mobiliarias que hubiera constituido esta persona. Y verificamos si dentro de esas garantías se encuentra incluido este bien que tiene esta marca y este modelo. En el caso de que lo encontremos, entonces le emitimos un certificado positivo del RMC. Y en el caso de que no encontremos ninguna garantía, emitimos un certificado negativo del RMC. ¿No? Le pregunta a usted, ¿qué criterio adicional puede brindar para que se realice la búsqueda en el índice del registro mobiliario de contratos a efectos de verificar si corre inscrita alguna garantía sobre dicho bien que es genérico, del cual solamente tiene marca y modelo? ¿Qué criterio adicional se puede indicar? El nombre del participante otorgante, este nombre, con el número de su DNI. A ver, otro caso práctico. Catherine quiere saber si una embarcación pesquera de bandera extranjera tiene garantía mobiliaria inscrita. ¿A qué registro debe solicitar la publicidad registral? Al registro de embarcaciones pesqueras, que corresponde al registro jurídico de bienes, o al registro mobiliario de contratos. En la clase anterior nosotros señalamos que cuando un vehículo tiene bandera extranjera no se inscribe en el registro jurídico de bienes, registro de embarcaciones pesqueras de la SUNAR. En la SUNAR únicamente se inscriben embarcaciones pesqueras de bandera peruana, más no de bandera extranjera. Pero nada impide de que se puedan constituir garantías mobiliarias sobre estas embarcaciones pesqueras de bandera extranjera. Ahora, si esa embarcación pesquera de bandera extranjera no tiene una partida propia en el registro jurídico de bienes, entonces las garantías mobiliarias que puedan pesar sobre estos bienes no se inscriben en el registro jurídico de bienes, no en el registro de embarcaciones pesqueras, sino en el registro mobiliario de contratos, donde se inscribe el contrato de garantía mobiliaria que existe sobre esta embarcación pesquera de bandera extranjera. La pregunta era, ¿a qué registro debe solicitar la publicidad registral? Al registro mobiliario de contratos. ¿No? Esa es la respuesta. ¿Y qué datos nos tiene que señalar? Nos tiene que señalar, bueno, la descripción del bien, el tipo de bien, la marca, el modelo, la serie, el motor. En el caso que se tratara, o en el supuesto que estuviéramos hablando, no de una embarcación pesquera de bandera extranjera, sino una embarcación pesquera de bandera peruana, y que exista la posibilidad de que esté inscrito en el registro jurídico de bienes, o sea, en el registro de embarcaciones pesqueras, estos ya no van a ser los criterios de búsqueda, sino los criterios de búsqueda que se van a utilizar son el número de matrícula y el nombre de la embarcación, el nombre de la embarcación y además el nombre del propietario de la embarcación. Esta información nos sirve como criterio de búsqueda para hacer la búsqueda en el registro jurídico de bienes. Y esta información nos sirve para hacer la búsqueda en el registro mobiliario de contratos.
El caso de Catherine es de una embarcación que tiene bandera extranjera y sabe ella que tiene una garantía mobiliaria inscrita. Entonces, ¿a qué registro debe solicitar la publicidad? Al registro mobiliario de contratos. ¿Y qué datos nos van a servir para hacer la búsqueda? Estos datos. Freddy necesita trasladar su aeronave de matrícula peruana fuera del país, porque se va a radicar al extranjero de manera definitiva. ¿Qué certificado debe solicitar al registro de aeronaves? Certificado de traslado. ¿Y qué requisito debe cumplir? Debe cerrar o cancelar la matrícula peruana, a efectos de que el registro le otorgue un documento que le sirva para trasladar la aeronave al extranjero. Elizabeth ha recibido una herencia y ha adquirido un ultraligero. Vimos qué cosa era un ultraligero. Son esos aviones o tipo avionetas que tienen un peso mínimo. ¿Cuál es el ultraligero? Acá justo. Este es un ultraligero. Ese tipo de avionetas que se utilizan a veces para recorrer las líneas de Nazca, esos son los ultraligeros. Supongamos que Elizabeth recibe una herencia y bueno, decide comprarse un ultraligero. Dice, yo quiero un ultraligero para poder pasear, no quiero un carro, no quiero un vehículo, quiero un ultraligero. Entonces, dentro del caso, Elizabeth compra un ultraligero y además compra una embarcación pesquera. Dice, no, yo también quiero una embarcación pesquera, quiero dedicarme a la pesca. O sea, no solamente quiero pasear por el país con mi ultraligero, sino que también quiero pescar. Quiero irme al norte y utilizar mi embarcación para poder realizar la pesca artesanal y todo. Ambas, tanto el ultraligero como la embarcación pesquera, tienen matrícula peruana. Le pregunta a usted, ¿dónde solicitar el certificado de matrícula del ultraligero y dónde solicitar el certificado de matrícula de la embarcación pesquera? Si bien ambos bienes son bienes muebles, antiguamente que pertenecían al registro de propiedad inmueble, pero son inmuebles desde el año 2006, cuando se dio la ley de garantía mobiliaria y se modificó el tipo de bien, los tipos de bienes muebles, y se incorporó tanto a los ultraligeros, a las embarcaciones pesqueras y a las aeronaves como bienes muebles. Las matrículas de los ultraligeros se inscriben en el registro de bienes muebles, en el registro de aeronaves. Y los certificados de matrícula es un tipo de publicidad de aquellas matrículas que se inscriben en el registro de aeronaves. Por tanto, ¿dónde solicita el certificado de matrícula del ultraligero? En el registro de aeronaves, que pertenece al registro de bienes muebles. ¿Dónde solicita el certificado de matrícula de la embarcación pesquera? A diferencia de los ultraligeros, las matrículas de las embarcaciones pesqueras se inscriben en las capitanías de puerto. Vimos en la clase pasada un mapa del Perú donde se señalaban cuáles eran las capitanías de puerto, y esas capitanías de puerto tienen las matrículas, y las matrículas de las embarcaciones, que son requisitos para su inmatriculación en los registros públicos. ¿Dónde se solicita el certificado de matrícula de embarcación pesquera? En la capitanía de puerto. Mientras que el certificado de matrícula del ultraligero se solicita en el registro de aeronaves, o sea, en SUNAR, bienes muebles. Bienes muebles, y acá el caso de la embarcación en la capitanía de puerto. Bueno,
Eso es todo. Espero que el diplomado les haya servido de mucha ayuda y cualquier consulta no duden en hacerla llegar acá a INDEJUR, que con gusto atenderemos sus preguntas o sus cuestionamientos. Muchas gracias.